sobre la memoria democrática, novedades sobre el Valle de los Caídos. El abad de la Basílica espera que se dilate la resignificación y posible salida de los monjes de Cuelgamuros. Redacción Carmen Ferrero, ¿qué ha dicho? Vida Nueva publica hoy una carta que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, habría enviado a los padres de los alumnos de la escolanía. A ellos, Santiago Cantera les pide calma, paciencia, porque dice que el debate sobre esta ley de la memoria histórica podría durar meses, incluso un año, y que mientras esto dure, ellos van a seguir haciendo su vida normal en esas instalaciones en el Valle de los Caídos. Pues Esperanza, gracias Carmen. Hablamos con el portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Bonifacio Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La nueva ley garantiza que el Valle de los Caídos dejará de ser algo como lo conocemos ahora, de verdad? ¿O hay algún resquicio para que, bueno, por ejemplo, el abad pueda salirse con la suya y esto se dilate? Primero puede dilatarse porque hasta ahora es lo que ha pasado, ¿no? Que se viene dilatando desde hace tiempo, sabiendo que allí había un problema de fondo que había que resolver, ¿no? Que era sacar en concreto primero Franco, como sabéis, el año pasado, y tardó bastante hace tiempo, y ahora el problema fundamental del Valle no es tanto lo que se está planteando en esta ley que se va a tramitar, sino que detrás de la Basílica, en los columbarios, hay 16.000 demócratas, que es la mayor fosa común de España, y quizás sería lo más urgente, quizás no seguro, es lo más urgente a acometer. A partir de ahí se puede debatir mucho sobre si se sigue manteniendo un lugar como ese que tiene un contenido muy difícil de resignificar. Se trata de una cruz enorme, se trata de un lugar que para explicarlo hace falta muchísima pedagogía, pero además que impide que debajo pueda haber algo que plantea la ley, que es un cementerio civil. Debajo de esa enorme cruz, la más grande de Europa, no puede existir un cementerio civil. Es una contradicción evidente. Y los familiares que llevan reclamando a sus seres queridos que están allí, que fueron secuestrados de los lugares de origen, de las fosas comunes donde estaban, están esperando que se les entregue. Y en ese proceso, donde haya incluso alguna sentencia judicial favorable a ese procedimiento de sumación y entrega, pues en ese proceso ha ido muriendo gente, familiares. ¿La nueva ley no va a hacer que eso sea posible? No va a hacer que eso sea posible, entre otras razones. Vamos a ver. Técnicamente hay algunos cuerpos, algunos cadáveres que según los peritos, según un informe, va a ser difícil o casi imposible que puedan recuperarse, ¿no? No hay fosa fácil. Nosotros trabajamos en esto desde hace ya muchos años, desde el año 2000, y no hay ninguna fosa que sea fácil. Muy compleja. Hasta que no se abre no se sabe lo que podemos encontrar allí. Los columbarios no se han abierto todos y no sabemos lo que puede haber allí. Lo que sí es cierto es que los familiares que están esperando que se les dé una respuesta tienen derecho a que se les dé. ¿Por qué? Porque ya incluso, como digo, hombre, hasta el último trámite burocrático, que era un permiso de obra del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Vamos a seguir repasando aspectos de la ley contigo, Bonifacio, porque hay que hablar también de la figura o del cuerpo, en este caso, la tumba de Primo de Rivera. Recordemos que el fundador de la Falange también, ahí estamos viendo su tumba, se encuentra enterrado en la Basílica y, en teoría, según la ley, ese cuerpo va a ser removido de ese lugar original donde fue enterrado, por cierto, por el régimen, por Franco. Antes habrá que hablar con la familia. El secretario de Estado de Memoria Democrática, bueno, nos ha confesado, nos ha dicho a La Sexta que cree que no habrá problemas por parte de la familia. Vamos a escuchar. Primo de Rivera puede estar en la Basílica por no estar en la jerarquía, en una situación jerárquica en el marco de la Basílica. En el momento en que se apruebe la ley, pues evidentemente se buscará la fórmula para que sea así. Intentaremos llegar perfectamente a ponernos en diálogo y en acuerdo con la familia, que no creo que ponga problemas, ¿no? Bonifacio, sabemos que el franquismo, Franco, construyó un mito alrededor de la figura de José Antonio Primo de Rivera. Quiso Franco que fuera enterrado en el interior de la Basílica, en un lugar preeminente. ¿Qué pinta tiene esto? Decía el secretario de Estado que la familia no va a poner pegas. ¿Dónde debería estar enterrado José Antonio Primo de Rivera? Bueno, primero la consideración de la figura de José Antonio Primo de Rivera, que yo creo que hay un error o un planteamiento equivocado a la hora de hablar de él como una víctima de la guerra, ¿no? Y por eso está allí, según todos los planteamientos que se están haciendo legales, ¿no? Lo primero de todo, el elemento determinante de José Antonio Primo de Rivera no es que fuera o no víctima de la guerra o víctima de la represión. El elemento fundamental es que fue fundador de Falange, el partido que llevó a cabo los mayores crímenes de lesa humanidad de este país. Esto es como si a un jerarca de la Gestapo se le pidiera a sus familiares permiso para hablar con ellos y a ver qué se hacía con sus restos. En España, ese personaje debería de estar fuera de allí, no solo fuera de allí, sino sencillamente por orden ministerial o por orden gubernamental, sacarle y entregárselo
a quien quiera recogerlo. Esto de hablar con la familia, recordemos, ha ocurrido hasta con el propio dictador. Sí, pero hay un agravio comparativo. ¿Se está hablando con las familias de las víctimas que están allí dentro? No, ya te digo yo que no. No, porque estamos en contacto y sabemos, no. Más elementos para la discordia. La intención del gobierno es que el Valle se transforme en un cementerio civil, pero ¿qué va a pasar con la cruz? ¿Tiene sentido un cementerio civil presidido por una enorme cruz? Eva Gálvez, la Iglesia ha salido en su defensa, claro. A través de las redes sociales es lo que ha utilizado el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que asegura no conocer en detalles qué quiere hacer el gobierno en el Valle de los Caídos. También resalta que la cruz es un símbolo de amor y de entrega. Por otra parte, fuentes ministeriales han contado a Europa Press que el gobierno no contempla la retirada de esta cruz y que por tanto también hay abierta una negociación con la Iglesia. Pero las declaraciones del ministro Félix Bolaños sobre la retirada del monumento eran estas. Tendríamos que estudiar bien cuáles son los detalles. Es una basílica, es un lugar de culto. Queremos, por supuesto, que aquello también responda a una defensa y a una reivindicación de los valores democráticos y derechos fundamentales y, por tanto, en ese marco, en ese entorno, tendremos que presentar en su momento un proyecto concreto de resignificación del valle. Bueno, ya ven que no queda claro del todo qué va a pasar con la cruz, pero vamos a recordar lo que decía Podemos ahora en el gobierno hace no tanto. Cruz y la espada es justamente una rememoración clara a la cruzada fascista de Franco y entendíamos que debería de estar fuera. Lo decías tú, Bonifacio, no importa tanto la cruz, no importa tanto la resignificación, no importa tanto los benedictinos siquiera, lo que importa básicamente, y parece que eso no queda claro cuál va a ser el futuro, importan los restos. Claro, el problema aquí es de carácter humano, humanitario, y digamos casi de emergencia humanitaria, ¿no? Es decir, que allí tengamos como amontonados, olvidados y en condiciones verdaderamente lamentables a 16.000 personas que, insisto en esto, fueron responsables de construir la primera democracia de este país, es indigno de cualquier democracia. Eso no debería de permitirse. Lo de la cruz lo único que nos está diciendo es algo que tampoco la ley lo recoge. El papel que jugó la Iglesia Católica durante el conflicto, tanto en el levantamiento, en el golpe de Estado, como posteriormente en la dictadura. Bien, pero es que eso, si se puede o no resignificar, y mientras tanto se está invirtiendo muchísimo dinero en el mantenimiento de ese monumento, es lo que habría que definir de una vez por todas, una vez estén fuera de allí. A mí me parece que la contradicción, perdonad un momento, la contradicción fundamental está en considerar desde la ley que allí puede haber un cementerio civil. Nos parece que eso es una contradicción flagrante. Hablabas antes, Bonifacio, de esa idea de convertirlo en un cementerio civil, con la que no estás de acuerdo. Ha habido más propuestas, ha habido muchas. Vamos a recordar, por ejemplo, propuestas que vinieron en ese momento de la formación naranja, de Ciudadanos. Decía Albert Rivera, decía Inés Arrimadas, de convertir el Valle de los Caídos en algo así como lo que estamos viendo, como el cementerio de Arlington, un cementerio estadounidense, ya saben, donde descansan, entre otros, por ejemplo, los hermanos Kennedy. Bueno, no ha sido esta la única propuesta. Vamos a escuchar también la de Pablo Casado, que llegó a decir que se donara a la Iglesia. Lo escuchamos. A lo mejor este tipo de argumento de que cómo puede que el Estado esté velando por un sitio que es eclesiástico pero en la que reposa no sé quién, pues a lo mejor lo que tienen que hacer es decir que los cementerios y las iglesias para los familiares y para la Iglesia. No sé, si quiere hacer alguna especie de cambio, ¿no?, en la configuración del valle, pues igual habría que verlo, pero por mí lo dinamitaría. Fueron algunas de las propuestas. Se incorporan de nuevo a la mesa Pilar Gómez, Ramón Espinar, una segunda ley fallida, Ramón, esta, como la anterior, que si hará falta una tercera ley o esto vaya a quedar definitivamente resuelto. Vamos a ver, dependerá de los elementos de consenso que el gobierno sea capaz de alcanzar, primero al interior del propio gobierno, que no es tontería, y después con el resto de fuerzas políticas, porque este tipo de problemas hay que resolverlos para mucho tiempo, no se pueden resolver para un par de años. Ahora, es increíble que en este país, o a mí me resulta increíble, que en este país tengamos una derecha que diga desde la estupidez de que hay que convertir el Valle de los Caídos en el cementerio de Arlington hasta la tontería de que hay que donarle el Valle de los Caídos a la Iglesia Católica. Lo que hay que hacer en una democracia consolidada, que tiene más de 40 años de democracia y que ya no le tiene que tener ningún miedo al ejército ni a la Iglesia, lo que hay que hacer es no tener un mausoleo de la dictadura que además se construyó
con trabajo esclavo de los represaliados por haber perdido esa guerra. Es decir, este discurso que hay siempre de no, es que la guerra, que fue un enfrentamiento entre hermanos, bueno, esto no fue parte de la guerra y del enfrentamiento entre hermanos, esto fue después de la guerra, cuando ganó la guerra el general Franco. Una de las represalias que tomó contra los que la perdieron fue convertirles en esclavos y hacerles construir este mausoleo de la muerte, del fascismo y del asesinato de los demócratas españoles que hicieron la Segunda República Española. Yo estoy de acuerdo en que tiene que ser una solución para mucho tiempo y por eso se tiene que intentar consensuar. A mí me parece que casi todos, seguramente muchos, hemos visto lo que se hizo en Alemania con los campos de concentración y me parece que tú cuando entras ves precisamente el horror que se vivía allí y se hacen como una forma de decir esto no puede volver a pasar. Y yo creo que en el Valle de los Caídos para mí sería una buena idea precisamente explicar eso, es decir, a veces es bueno saber lo que ocurrió y explicar por qué hubo gente que murió construyendo ese valle, esa cruz se hizo precisamente con el esfuerzo de muchos. Para mí la primera tarea, y creo que en esta ley se ha acertado con respecto a la que hizo Zapatero, porque Zapatero no obligaba al Estado a tener un presupuesto para que la gente pudiera ser sacada de las cunetas, sino que lo dejaba en manos de las comunidades, en manos de asociaciones fundamentalmente. Yo creo que el Estado tiene que asumir ese coste. Y para mí eso es lo principal. Es decir, que toda esa gente que murió en la guerra civil, a mí en eso, de un bando o de otro, que es totalmente diferente a la dictadura del señor Franco, la gente que murió durante la guerra civil, nadie tiene que tener un solo familiar al que no se le haya intentado buscar. Y el Estado le debe eso. Y creo que es una cosa que tiene que costear el Estado. A partir de aquí, que haya un consenso, y a mí me parece que es una buena opción, pero es mi opinión, y habrá muchas otras, lo que se hizo en Alemania. A mí tumbar la cruz o parte de ese documento que tenía Podemos, que hacía como una voladura y como si fuera casi aquello un espectáculo, a mí me parece que lo que hay que hacer es explicarle a las generaciones y a la gente y que se estudie la historia desde la verdad, que eso fue un lugar, como bien has dicho tú, claro, de represión, pero y creo que queda bien. Pero lo que no puede haber son... Vamos muy breve que me tengo que ir a otra cosita. Vale, perdón, pero lo que no puede haber... A ver, lo que no puede haber son monumentos de la dictadura. Que es que además el Valle de los Caídos no es el producto de la guerra, es el producto de la dictadura y del trabajo esclavo de los represaliados, porque los que ganaron la guerra hicieron esclavos a los que la perdieron. Venga, hasta aquí, 8 menos cuarto. Bonifacio, muchas gracias por estar con nosotros, seguro que contamos contigo pronto. Y vamos a cambiar radicalmente de tema para hablar, bueno,